Saludamos a todos y cada uno de ustedes en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias al Eterno por darnos la oportunidad de volver a presentarnos ante ustedes a través de las ondas radiales de esta su estación, Radio Resplandecer. Damos inicio a lo que hemos ya propuesto de seguirnos motivando a que nos unamos juntos, cada uno de nosotros, a orar por el pueblo de la Biblia, por el pueblo del cual la palabra de Dios declara diciendo que viene nuestra salvación. Creo que nos es muy importante en este tiempo que estemos más conscientes de la importancia y de la gravedad que existe concerniente al pueblo de Israel y la necesidad que implica en que cada uno de nosotros, como miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, nos unamos en oración, orar por el pueblo de Israel, por el pueblo judío, por el pueblo de la diáspora. Pero creemos también que para poder hacerlo es necesario entonces también tener nosotros la noción, el conocimiento del lugar que ocupa el pueblo de Israel ante la presencia de nuestro Dios. Y también lo que implica en la relación entre el pueblo de Israel y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Aunque aparentemente aparecen dos rebaños, pero llegará el día en que será solamente un rebaño y un pastor. El Mesías esperado de Israel es el mismo Mesías esperado de la iglesia, es nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Pero digo esto en cuestión también de la importancia de que nosotros, como pueblo de Dios, entendamos a través de la palabra de nuestro Dios el lugar que ocupa el pueblo de la Biblia, el pueblo judío, porque ¿por qué nos es importante? Por varias razones. Una de ellas es que seguimos escuchando continuamente las expresiones negativas entre los diferentes miembros de los que profesan cristiandad, de diferentes rúbricos o denominacionales. Entonces, nos es importante que nosotros hagamos hincapié sobre esta y dar una declaración sobre esta importantísima verdad en lo que tiene que ver el pueblo de Israel ante la presencia de nuestro Dios. Y para ello tenemos, claro, la palabra de nuestro Dios, la bendita Biblia, ya que la Biblia es un libro judío. Y vamos a dar una breve elaboración sobre ello. Digo esto por cuestión de aquel alto nivel de los que siguen cegándose a sí mismos. Digo a sí mismos por cuestión de que en la palabra de Dios encontramos la luz y las declaraciones de lo que Dios declara y manifiesta concerniente al pueblo de la Biblia, pero aquellos que ignoran, que conscientemente quieren ignorar este hecho, pues no podemos nosotros hacer nada. Pero sí lo que queremos hacer es entre aquellos que lamentablemente han tenido de oír información negativa concerniente al pueblo de Israel, entre el cristianismo, que nosotros lo sigamos declarando y contrarrestar la mentira a través de la verdad. Y la verdad, claro, lo tenemos en la palabra de nuestro Dios. Y vamos a dar una breve información sobre ello y también vamos a dar una información concerniente a la situación presente en el pueblo de Israel para que nosotros nos mantengamos orando por el pueblo. Y lo que enseguida vamos a elaborar es con el propósito de declarar y ayudar a aquellos nuestros hermanos que en una forma o en otra, ya sea conscientes o inconscientes, o de una manera en la cual les ha llegado la información en una forma torcida, negativa, concerniente al pueblo de Israel, y han seguido de una manera ciega este tipo de declaraciones o de instrucción que les ha llegado a ellos. Entonces, vamos a dar alguna breve información concerniente al pueblo de la Biblia, usando razonamientos y primeramente los textos en la palabra de nuestro Dios y también razonamientos. Claro, no queremos dar un estudio profundo porque no es precisamente el tiempo, pero a su tiempo daremos también una declaración más profunda en cuestión de lo que implica el pueblo de Israel, el pueblo de la Biblia, para que nosotros también así nos mantengamos orando por el pueblo. Pero solamente queremos dar esto como un inicio a lo que vamos a declarar en la situación presente en la cual se encuentra el pueblo de la Biblia. Primeramente, decía esto
por cuestión de que seguimos oyendo en una manera consistente de que el pueblo de Israel o Dios no tiene que ver nada con el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo de la diáspora ya no tienen absolutamente nada que ver con el Altísimo. Y para ello, pues claro, es falso, claro que lo vamos a declarar a raíz de la palabra de nuestro Dios. Primeramente, miramos que en Isaías capítulo 43, versículo 21, Dios da una declaración muy enfática diciéndonos que Dios crió al pueblo judío para él. Dijo, ese pueblo crié para mí, mis alabanzas publicará. Y es importante que notemos esto, que entre todas las naciones de la tierra, Dios escogió a un pueblo para publicar sus alabanzas y no a ningún otro pueblo, conforme a lo que menciona la palabra de nuestro Dios. Y la declaración también que nos da desde el principio en el libro de Génesis, en la promesa hecha de Dios a Abraham y a su simiente, en el capítulo 12, del versículo 1 al versículo 3. Haciendo esta declaración que en el mundo hay 194 países que están distribuidos por los diferentes continentes. Entre ellos miramos que el más grande es Rusia, después tenemos a China y luego en tercer lugar está el país de los Estados Unidos. Pero sin embargo miramos que en el transcurso de la historia aún se han clasificado 63 razas humanas. Dos de esas o entre ellas se han mezclado a través de los tiempos y han surgido, pues claro, nuevas razas. Aún también se distingue que hay razas que son muy inteligentes en base al consciente intelectual. Entre las razas que se distinguen o clasificados como zonas, especialmente aquellos en los cuales han sido clasificados con un intelecto mayor, está entre ellos intelectuales como lo que es China, Taiwán, y aún también Singapur, Corea del Sur, Japón, Italia. Son países en los cuales se distinguen como intelectuales, pero sin embargo a ninguno de ellos, en ningún libro en la historia de ellos hay una declaración como lo hay en la historia del libro del pueblo de Israel, o sea, en la Biblia, donde el Altísimo, el Dios, declara diciendo que este pueblo cree para mí, sus alabanzas publicará, y no por inteligentes, no, sino por la elección, porque a ninguno de ellos escogió Dios para llamarle conforme a lo que declara la palabra de nuestro Dios en Éxodos capítulo 19, versículo 5, llamándole mi especial tesoro. Y solamente al pueblo judío es el que dicta en la historia, en el libro de historia del pueblo judío, que Dios el Altísimo declara del pueblo judío como su especial tesoro. Y sea que hay razas muy inteligentes en lo que tiene que ver en el consciente intelectual, pero sin embargo, ellos no, o de ellos en sus libros no hay ninguna declaración donde el Altísimo manifieste y declare cómo lo manifiesta el Dios del judío, el Dios de Israel, en el libro de historia del judío. En Malaquías capítulo 7, versículo 17 también, Dios declara diciendo del pueblo judío, del pueblo de Israel, y serán mi especial tesoro. Aún también Dios declara en el libro de Éxodos, en el capítulo 4, versículo 22, llamándoles mi hijo, mi primogénito. Si miramos que estos textos y este razonamiento básico en el cual estamos aquí nada más declarando, nos comprueba la realidad de lo especial que es el pueblo judío para Dios, para nuestro Dios. Y si el pueblo judío es especial para Dios, entonces nosotros también tenemos que considerarlo y aprender también a amar amar y mirar como un pueblo especial, porque es nuestro hermano mayor, también nosotros como recipientes de la gracia, del llamamiento por gracia a ser participantes ahora de las promesas hechas a Abraham y a su simiente. Ahora también nosotros como pueblo de Dios entre los gentiles somos recipientes también de esas bendiciones. Así, resumiendo en sí, de que
miramos que aunque hay países muy grandes, como lo es China, o como es Rusia, China, Estados Unidos, países muy inteligentes en el consciente intelectual, como lo es Hong Kong, Corea del Sur, Japón, Singapur, aún Italia y China, que son los que están en la lista de las razas más intelectuales, pero ninguna de ellas y en ninguno de los libros de historia de estos países o de estas razas declara el Dios Altísimo que es su especial tesoro, sino solamente en la historia del libro o en el libro de historia del pueblo judío menciona el Altísimo que el judío o el pueblo de Israel es su especial tesoro y da una declaración de que este pueblo críe para mí, mis alabanzas publicará. Bueno, esto solamente lo decimos con un breve razonamiento concerniente a dar una declaración y hacer un hincapié de la importancia que implica en que nosotros como miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo entre los gentiles estemos conscientes del lugar que ocupa el judío del tiempo presente ante la presencia de nuestro Dios. Bueno, vamos a seguir adelante entonces dando una información breve concerniente a la situación del pueblo de Israel para que nosotros nos motivamos a orar por el pueblo judío. Primeramente, ¿verdad? Estamos conscientes de que la situación en el país de Israel no ha menguado, sino que la presión sigue. Aunque hay un alto al fuego, un cambio de rehenes por prisioneros y un espacio de tiempo de cese al fuego y aún también, ¿verdad? El abrir la distribución, o más bien es algo irónico porque Israel no tiene que, pero sin embargo, en el estandarte moral que tiene, ha estado alimentando aún a la población palestina en los cruces de Israel, llevando provisiones hacia los ciudadanos palestinos, que aquellos en los cuales buscan la destrucción del pueblo de Israel. Es algo que nunca en la historia alguien o dos ejércitos enemigos, el vencedor o el que fue agredido, tiene que suplirle provisiones al que lo agredió. Nunca se ha mirado eso. Y también el pueblo de Israel es el que ha estado dándoles electricidad y aún dándoles agua. Pero sin embargo, la presión de las Naciones Unidas o la presión del mundo en contra del pueblo de Israel ha sido algo asombroso, y en lo cual también a su tiempo lo hemos manifestado y declarado como que es algo irónico en la posición que ha tomado el mundo concerniente al conflicto entre el pueblo de Israel en contra de este grupo terrorista Hamas. Miramos la situación que prevalece, ¿okay? Aunque hay un cese al fuego en la faja de Gaza, no por ello quiere decir que el pueblo de Israel está en paz. La presión sigue fuerte en contra del pueblo judío. Primeramente miramos la situación en la faja de Gaza con el grupo terrorista Hamas quebrantado el tratado que se había hecho de cese al fuego, en detener la entrega de rehenes, y a la misma vez también la presión que existe por los diferentes grupos aliados al grupo terrorista Hamas que operan en Judea y Samaria, siguen llevando a cabo actos de terrorismo. Dios ha hecho el milagro y ha liberado al pueblo de Israel en estos días entre unos autobuses que explotaron de noche, y una protección de Dios por cuestión de que el tiempo de explosión fue de noche y no de día, cuando los camiones tendrían que ir llenos de gente. Miramos la presión que existe aún en Líbano todavía, donde el grupo terrorista también Hezbollah no se ha querido retirar de lo acordado, y sin embargo sigue la presión, donde aún el gobierno del Líbano tenía que entrar hacia el sur del Líbano para mantener estabilidad, pero sin embargo también ha fracasado en esa área. Después de que cayó el régimen de Assad en Siria, nuevos dirigentes en Siria siguen amenazando con fortalecer grupos
aliados a Irán, terroristas, yihadistas, para que sigan fortaleciéndose aún en Siria y a su tiempo también lanzar ataques hacia la población de Israel. ¿Y qué podremos decir aún también de las amenazas continuas que existen no nomás de Hamas, sino los diferentes grupos que respaldan la acción del 7 de octubre por medio de este grupo terrorista Hamas? Yemen, aún ahorita los Houthis están solamente esperando, observando lo que viene por delante, pero no quiere decir que aunque Estados Unidos ya lo catalogó como un grupo terrorista donde va a empezar la presión en contra de ellos, no por ello han cesado las intenciones de seguir atacando al pueblo de la Biblia. Entonces, el mundo sigue condenando al pueblo de Israel. En estos días está por realizarse el conflicto en la Faja de Gaza, donde aún el primer ministro ha declarado donde tendrá él ahora que abrir las puertas del infierno en contra del grupo terrorista Hamas en la Faja de Gaza, cortando los suministros como lo es el agua, la electricidad, y también bloqueando, o sea, no mandando ya provisiones hacia los ciudadanos de la Faja de Gaza. Y todo esto se ha acarreado rápido la condenación en la Liga de las Naciones Árabes y aún también, ¿verdad?, en las Naciones Unidas. Entonces, vamos nosotros a seguir orando por el pueblo de la Biblia. La presión sigue fuerte, la presión no ha menguado. Ahora, con el respaldo de la administración del presidente Donald Trump, el primer ministro Benjamín Netanyahu ahora ha amenazado al grupo terrorista Hamas: si no da libertad a los rehenes, entonces va a reanizar el conflicto, va a reanizar la guerra. Y esto no favorece en ningún aspecto al pueblo de Israel, por cuestión de que se mira amenazado en 7 frentes de los grupos aliados a Irán y respaldados por Irán, y también financiados por Irán desde Irak, Siria, Líbano, Judea y Samaria, la Faja de Gaza, y aún también miramos en los Houthis en Yemen, y aún también ahora las amenazas continuas también de Turquía, en lo cual ha estado ya también teniendo tratados y acuerdos con el nuevo gobierno que está ahora en control del país de Siria. Entonces, todo esto que miramos a nuestro alrededor, miramos más presión en contra del pueblo de Israel. Nosotros, como miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que hemos recibido la bendición y salvación a través de la simiente de Abraham, vamos a orar por el pueblo de la Biblia, vamos a orar por el pueblo de Israel. Así que nos unimos en este momento para orar por el pueblo de la Biblia. Pero antes queremos seguir invitándole, ¿verdad?, de que si usted tiene preguntas o comentarios concernientes al pueblo de Israel, lo invitamos que nos lo haga saber. Déjenos su comentario o mándenos un mensaje de texto al área 831-297-0879 y nosotros daremos un seguimiento o daremos información concerniente a aquello en lo cual usted comente. Nosotros estamos aquí precisamente para eso, para motivarnos y ayudarnos, para que juntos busquemos la bendición de Dios, así como Dios advirtió a Abraham diciéndole en el versículo 3 del capítulo 12 de Génesis: yo bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Entonces nosotros queremos que usted también se lleve la bendición de Dios prometida a Abraham y a su simiente. Así que nos unimos en oración diciéndole al Altísimo una vez más: bendito Dios, pedimos bendición, Señor Jesucristo, por tu pueblo Israel. Pedimos, Señor, por la simiente de Abraham. Pedimos por el primer ministro de Israel, Señor, que lo llenes de sabiduría, que lo llenes de fortaleza, de entendimiento, mi Dios, que traigas unidad entre los ciudadanos, entre tu pueblo Israel, que traigas unidad en el Neset, que traigas tú, Señor, fortaleza y sabiduría al gobierno, a la coalición del primer ministro Benjamín Netanyahu. Pedimos, Señor, por sabiduría espiritual sobre ellos. Pedimos bendición también, mi Dios, por el ejército de Israel, por el gabinete de guerra. Pedimos protección por cada soldado
tanto en el norte, en el sur y aún también, Señor, en Judea y Samaria. Pedimos protección y bendición por los soldados. Pedimos también, Señor Jesucristo, de tu bendición por los líderes espirituales entre tu pueblo Israel. Presentamos también delante de ti al judío de la diáspora, que lo bendigas, lo cubras y lo protejas en tu nombre, Señor Jesucristo. Pedimos también, Señor, una vez más, que por los rehenes, por los que están todavía, Señor, en manos de este grupo terrorista Hezbollah, que venga tu protección sobre ellos, fortaleza sobre ellos, en medio, Señor, de la aflicción en lo cual se encuentren, que ellos puedan recibir fortaleza, Señor, a través de la unción y del poder de tu Espíritu. Pedimos bendición y protección sobre ellos, Señor Jesucristo. Pedimos también, Señor, por la familia de los soldados caídos, que tú los fortalezcas, los cubras y los bendigas en tu nombre, mi Señor y Dios. Y seguimos pidiendo también fortaleza y bendición por la familia, familiares de los rehenes. Tú protégelos, ayúdalos, consuélalos, confórtalos, tú, Señor Jesucristo. Te pedimos también por una pronta recuperación de los rehenes liberados, tanto físicamente como mentalmente. Y seguimos pidiéndote, mi Dios, rogándote y suplicándote como iglesia, entre los gentiles nos guardes, Señor, también, que nos cubras y nos protejas, Señor, de esta ola de antisemitismo en la cual, Señor, se ha expandido por los cuatro cabos de la tierra. Ayúdanos a nosotros como iglesia, Señor Jesucristo, a estar conscientes y despiertos a esta verdad que tú, Señor Jesucristo, distes a Abraham, que tú vas a bendecir a los que lo bendijeren y a los que lo maldijeren, maldeciré. Tú eres nuestro Dios. Nosotros en ti confiamos, anhelamos y deseamos tu bendición, Señor. Aunque ya nos has bendecido a través, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, que se manifestó como un judío. Gracias te damos y te bendecimos por ello, Príncipe de Paz. Y bendice a todos nuestros hermanos, tengan de escuchar lo que aquí hemos declarado. Bendícelos, que tu Espíritu descienda sobre ellos y les dé, Señor, el entendimiento que nos has dado, y sean liberados de esa actitud arrogante y de ese comportamiento antisemético. Te lo pedimos en tu nombre, Jesucristo, mi Señor y Dios. Amén. Así es, mis hermanos, pues muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por hacerse participante de este tiempo de oración por el pueblo de la Biblia, por el pueblo judío. Que el Señor grandemente les bendiga.